Buenos días, hoy es día 28 de abril del año 2025. El lunes empieza la semana y vamos a hacer un poco, en fin, como una previsión de lo que esperamos que ocurra esta semana. Esta semana que será más corta de lo habitual, dado que tendremos el día 1 será festivo. Festivo, como estáis viendo aquí, en todo el mundo prácticamente. Bueno, como datos que vamos a recibir esta semana que pueden mover un poco el mercado, bueno, pues hay datos un poco de métricas del IPC, como en Alemania, que eso ocurrirá el miércoles, como estáis viendo, o fijaos que en Estados Unidos va a haber bastantes datos de ese tipo. Va a haber también el miércoles, como digo, Alemania, el IPC y otras métricas en Estados Unidos que tienen que ver también con el IPC. Pero luego en Estados Unidos el plato fuerte yo creo que va a ser un poco el viernes, cuando aparezca el informe de empleo. Los perros, los non-farm perros, es decir, informe de empleo excluyendo agricultura. Entonces, bueno, pues este es un poco los datos más importantes, los datos importantes económicos que vamos a ir recibiendo durante la semana. Y en cuanto a las ganancias, también tenemos una semana muy fuerte, porque a mitad de semana, bueno, aquí estáis viendo las empresas que van a publicar resultados, pero nos importan especialmente las fuertes, las más fuertes posiblemente del mundo. Va a publicar Microsoft, en este caso publicará el miércoles, y también va a publicar esta semana Apple, aquí lo veis, me he pasado, Apple, Amazon y Microsoft. Según los datos que, en fin, los reportes de las ganancias que nos den, pues pueden mover el mercado y mucho, eso junto con los otros datos. Entonces, revisando un poco, publicará el miércoles, fijaos, el miércoles tendremos Microsoft y Meta, también una muy importante, que lo juntaremos con las métricas de IPC que hemos visto hace un momento. Y luego más tarde será Apple, y Apple ya no publicará hasta el jueves, junto con Amazon. En fin, aparentemente la semana, si los resultados son buenos, que será lo más probable, va a ser importante digamos, al alza normalmente, siempre y cuando nos deje el señor Trump. Por otro lado, bueno, pues quería un poco ver un poco los gráficos, cómo vamos. Bueno, este es el gráfico del crudo. El crudo ves que está intentando testar un soporte anterior que ahora va a ser una resistencia. Intentó testarlo el día 23, y desde entonces no ha vuelto ahí. Lo tenemos ahí quieto, no está caro. Lo normal será que lo teste y que, bueno, pues luego pues que vuelva a bajar o no, veremos, ¿no? Sabéis que en la bolsa hay que seguir un poco el gráfico según va ocurriendo. Debemos de tener nuestras previsiones, pero sobre todo debemos de dejarnos llevar también por el gráfico. Entonces, bueno, pues por ver algo más, el Nasdaq esta mañana lo veis que está fuerte, lo podemos ver en gráfico de una hora, por ejemplo, aquí lo tenéis. Ya rompió esta línea de tendencia que venía de aquí arriba del principio de la caída, la rompió y sigue estando fuerte. Con lo que eso unido a que el SP500 lo veis también está fuerte, aunque veis que el SP500 no ha conseguido romper esta línea de tendencia que viene desde arriba, desde el principio de la caída. Entonces, lo más posible es que intente testarla hoy, y una vez que supere este máximo y testeo de esta línea, pues bueno, veremos a ver lo que ocurre. Eh, Como veis, todo va bien, ¿no? Si lo miramos en gráfico de día, veis que sigue estando en fase de rebote. ¿eh? Aún así, fijaos que en esta caída lleva perdido ya el 10%, llegó a perder el 22%. Bueno, en cuanto al SP500, que es lo que tenemos ahora mismo en la pantalla, hay distintos analistas que dicen que en esta caída de aquí no está contemplado la bajada que debía de haber tenido por el hecho de la subida de aranceles de Trump. Según distintos analistas, la caída completa llevaría a este índice al entorno de 4.500. 4.500, fijaos que 4.500, vamos a hacerlo más pequeñito para poder verlo.
4.500 lo encontramos aquí, 4.500 en el índice, esto es el futuro, ¿eh? Bueno, pues algo por aquí, ¿eh? Hasta aquí sería un poco lo que prevén los analistas que habría que descontar suponiendo que los aranceles de Trump sigan hacia adelante. Fijaos que Trump, por hablar un poco de lo que ha hecho, lo que ha motivado un poco esta caída, esta importante caída además, lo decimos así como si fuera, pero es una caída muy importante. Lo que ha motivado un poco fue, bueno, pues la subida de aranceles y, en fin, eso estamos un poco al día todos. También, últimamente, Trump dice que ya está en negociaciones con China, pero fijaos que los chinos no dicen nada, los chinos dicen que no han hablado aún con él. Los chinos es posible que a Trump le salga mal esta jugada. ¿Por qué? Porque en mi opinión, ¿qué es lo que ha hecho Trump? Bueno, pues ha intentado negociar desde las alturas, es decir, primero te pongo unas tasas de fin, unos aranceles importantísimos y luego ya como tú vas a tener miedo cuando negocies conmigo, lo más posible es que yo salga beneficioso. Lo que ocurre es que los chinos no han entrado a esa pelea, los chinos se han quedado tranquilamente. Ellos tienen un mercado, el mercado americano efectivamente es muy atractivo para los chinos, pero ellos lo más posible es que estén pensando, bueno, pues si no vendemos en China, venderemos en Europa o en otro sitio. En cualquier caso, es como si no les afectara. Eso igual a Trump no le sale tan bien esa jugada que intentó hacer como él pensaba. Bueno, volviendo aquí a Europa, bueno, por comparar, fijaos, estamos en gráfico diario. A día de hoy, el SP500 lleva una bajada de un 10%. Vamos a comparar ahora con el español, con el IBEX. El IBEX, que lo he visto esta mañana y está en máximos, fijaos. El IBEX no se ha enterado de nada, fijaos, ahí lo tenéis, en máximos. Toda esta bajada llegó a bajar un 16% y la ha remontado completamente. ¿Por qué? Pues porque realmente los aranceles de Trump no le afectan tanto a España. Sí es cierto que, bueno, quien me esté oyendo y a lo mejor tenga interés allí dirá, bueno, oye, sí, pero claro, pero nuestra economía no depende tanto de la exportación de productos agrícolas a Alemania. Porque, bueno, exportamos aceituna, vino y aceite en unos porcentajes que no son muy importantes como para que nos afecte fuertemente. Y el turismo americano, bueno, pues se puede haber afectado si allí sube mucho el IPC, pero a priori no nos afecta tanto como a otros países como puede ser Alemania. Fijaos, España no se ha enterado, está por encima de cuando empezó toda esta caída. Y podéis ver, este día que empezó la caída fue el día 26 de marzo, fijaos. Ahora vamos a venirnos al DAX alemán. Aquí, el 26 de marzo, pues el DAX estaba ya aquí. Este no ha recubierto, todavía no ha revertido esa caída. ¿Qué le pasa? Pues bueno, pues que a él sí se ve más afectado. Alemania sí se ve más afectada en cuanto a la subida de aranceles. Pero fijaos, si vemos el gráfico por dentro, tampoco es que, fijaos cómo está subiendo con cierta fuerza y con seguridad. Lo más posible es que en el día de hoy empiece a testar esta zona y bueno, a partir de aquí, fijaos, aquí tiene una resistencia importante que aún no la ha pasado, seguramente la va a probar hoy. Bueno, realmente ya la está probando. Y nada más, en cuanto, bueno, por seguir un poco, por decir un poco lo que tengo aquí también, el euro, bueno, pues el euro está muy fuerte. Fijaos este gráfico en una hora, que lo podemos ver en diario. Fijaos el euro, el tirón que pegó desde aquí, desde estar prácticamente equiparado con el dólar, 1,02 a 1,14, un 12%. El euro está bastante fuerte, cosa que nos puede fastidiar un poco a nosotros en particular, a España puede fastidiarnos el turismo. Voy a intentar rescatar el gráfico del euro para que veáis cómo estamos. Ha llegado a estar más bajo de este. Bueno, aquí 1,29, fijaos que está en una zona también de resistencia, pero el caso es que ha subido mucho y bajado por contra el dólar. En este caso, al bajar el dólar, ¿qué ocurre? Bueno, pues que
Estados Unidos se ve también en otro problema, especialmente el gobierno, ¿no? Y es a la hora de refinanciar. Su moneda ya no es tan fuerte y a la hora de refinanciar y pagar lo que compra en el exterior, pues le va a costar un poco más de trabajo. Eh, ¿Qué más os podría decir? Bueno, también podemos ver, este no lo miro aquí, son gráficas de las cripto. La cripto que yo sigo, porque es la más estable, es el Bitcoin. Fijaos que el Bitcoin está hoy testando una resistencia que tiene aquí. Recordad, bueno, y ha activado también un doble máximo, fijaos, un doble mínimo, perdón. Fijaos, aquí tenemos, aquí, doble mínimo con trampa bajista que lo activa en esta vela del día 22, ¿eh? Eso yo lo tengo puesto, creo, en el gráfico de 4 horas se puede ver también en qué momento. Fijaos, aquí tengo, eso nos llevaría a una subida desde donde está ahora mismo de otro 9%. Aunque yo no estoy diciendo que yo compraría ahora, ni mucho menos, yo me esperaría un poco a que esta figura, porque fijaos que aquí los mínimos están muy cerca uno del otro. Esperaría que volviera de nuevo, hiciera un pullback aquí a esta línea de corte y a partir de ella me plantearía una entrada en largo en Bitcoin. Fijaos que en una hora sí que esta idea de trading la planteamos en la página en su momento y está a punto de conseguirla, ¿eh? Esta idea de trading, fijaos aquí, estoy esperando en el otro gráfico, estoy esperando algo parecido al que ocurrió aquí. Subió, activo esa línea, hizo un pullback y a partir de ahí se fue. Yo creo que di ese de trading, creo que la di o al principio meter una parte de la posición y después del pullback la siguiente parte. El caso es que fijaos que queda muy poco para que se cumpla esa idea de trading. Si yo tuviera que actualizarla ahora, de hecho lo actualizo, podéis ver todas las actualizaciones en mi página web, la protegería ya aquí a este precio de aquí. En cualquier caso tiene, bueno, igual lo protegía con parte, fijaos, pues eso era un poco lo que os quería decir. Aquí tenéis el Bitcoin, el Ethereum. Fijaos por qué no sigo tanto el Ethereum, porque el Ethereum, si vemos el Bitcoin, él sí que ha roto esta línea de tendencia desde el principio de la bajada. Fijaos que la ha roto y con solvencia. Efectivamente está aquí en una resistencia y seguramente que estará varios días por ahí. Pero si ahora veo el Ethereum yo creo que, fijaos que todavía está lejos de acercarse siquiera. No ha planteado ninguna figura que me interese a mí particularmente, y si lo vemos por comparar por hora como hemos visto antes del otro, no vemos la misma figura. Vemos sí que se ve un triángulo, pero este ha venido, ha cerrado, fijaos, ha cerrado este hueco y a partir de ahí pues lo más posible es que lo cierre y que vuelva un poco hacia abajo o que se quede por aquí lateralizando. Bueno, pues en cualquier caso eso era todo lo que os quería decir. Os pediría que fuerais prudentes, sabéis que estamos en un tiempo un poco convulso, aunque empezamos la semana con sentimientos positivos especialmente porque por lo que vemos un poco en los gráficos, que en los gráficos me refiero a los gráficos de la economía real, no la economía cripto, es decir, los que hemos puesto antes, los gráficos, por ejemplo, pues el que está ahora mismo, el del SP500. Se ve cierta fortaleza, se ve cierto vigor, y entonces, bueno, eso acompañado con que esta semana van a presentar resultados yo creo que posiblemente las empresas más importantes o las más grandes del mundo, pues puede ser que nos lleve a superar esto e irnos hacia arriba con fuerza. Pero bueno, eso como decimos todo, como decimos siempre, el gráfico está un poco para seguirlo, hay que seguirlo, y bueno, yo puedo tener una previsión, pero luego tengo que ver lo que está ocurriendo realmente. En cualquier caso, muchas gracias por vuestra atención y sed prudentes. Gracias.